Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana sostuvieron 15 foros para continuar revisando las iniciativas de reforma enviadas por el Ejecutivo Federal, iniciando el lunes 8 de abril en Guanajuato, donde especialistas académicos, legisladores y funcionarios analizaron la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, alertó que esta fortalecería la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes de la Unión, socavando principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. El magistrado Arturo Lara Martínez, de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, dijo que de concretarse ahora ese cambio, la próxima administración se vería limitada para definir nuevas políticas públicas en materia de seguridad. Raimundo Sandoval, del colectivo La Justicia que Queremos, advirtió que la propuesta no cuenta con mecanismos de control ni de fiscalización para regular la participación del Ejército en la seguridad pública. Y el diputado Mario Miguel Carrillo Cubilla de Morena explicó que el objetivo principal de esta reforma es garantizar condiciones laborales de seguridad social y oportunidades de promoción y ascenso para los integrantes de la Guardia. Y el anfitrión del foro, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, diputado Ricardo Villarreal García, sostuvo que los resultados de la Guardia Nacional podrían ser mejores y de mayor impacto si la gestión de la materia se hubiera sometido al consenso plural y no solo a la directriz unipersonal, y pidió a la mayoría legislativa, afín al gobierno, atender otras propuestas sobre la transición que debe protagonizar la institución, que se creó con el aval de todas las fuerzas políticas en el inicio del sexenio. Vayamos a la reseña de ese foro. El lunes 8 de abril del 2024, el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato fue sede del Foro de Diálogo Nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia con el tema Reformas a la Guardia Nacional. El presidente del Congreso del Estado, José Alfonso Borja Pimentel, al inaugurar el evento, celebró estos ejercicios marcados por la tolerancia, el respeto, así como la libertad de opinión y la participación para desencadenar un flujo de información y reflexión. Analicemos y discutamos, tomemos las mejores decisiones en libertad, con respeto y apertura hacia todas las voces. Que este encuentro sea el punto de partida de un diálogo continuo y fructífero. Que las ideas compartidas aquí hoy sean semillas plantadas en suelo fértil, listas para florecer y dar frutos que beneficien a Guanajuato y, por supuesto, muy en especial a nuestro querido México. El diputado Ricardo Villarreal García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, expresó que como miembros activos de una sociedad que busca constantemente el bienestar y seguridad de su gente, llevaron a cabo la discusión de uno de los temas más relevantes y de mayor envergadura para nuestro país, la reforma constitucional relacionada con la Guardia Nacional y su papel dentro de la estructura de seguridad pública de nuestra nación. Entre los cambios destacados de la iniciativa que cambia el programa expuesto originalmente para la Guardia Nacional, destaca la incorporación de la misma como el cuarto brazo armado de nuestras Fuerzas Armadas. Esta propuesta no solo redefine la estructura organizativa de la Guardia, sino que también extiende a ellas las limitaciones y responsabilidades ya estipuladas para las demás Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo anterior debe ser analizado de manera muy meticulosa, ya que se trata de habilitar a uno de los brazos de las Fuerzas Armadas para realizar trabajos que implican una constante y sistemática convivencia con particulares, incluso impactando el ámbito donde se debe procurar la igualdad total, como lo es el sistema de justicia. El Ejecutivo propone también la inclusión de la Guardia Nacional dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiendo directamente de la Secretaría de la Defensa, pero con facultades explícitas en materia de seguridad pública. El magistrado Arturo Lara Martínez comentó que, en términos generales, el decreto de reforma propone cambios y adiciones a 12 artículos constitucionales. El primero de ellos, el artículo 13. En este artículo 13 se establece ahora que subsiste, de aprobarse, se establecería que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Y dentro de
los personajes sujetos a este foro de guerra estará la Guardia Nacional. Esto nos da una idea que la Guardia Nacional será entonces una cuarta fuerza armada. Es una primera reflexión. La desaparición de la Policía Federal impide ahora que quienes presten esta función estén sujetos a un fuero de carácter civil, es decir, estarán, creo yo, en desventaja estos elementos de la Guardia Nacional en cuanto al fuero. El doctor Raimundo Sandoval, consejero en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, en el uso de la palabra hizo referencia al test Alvarado. Aplicando el test Alvarado, que ya señalaban previamente, yo podría asegurar que la iniciativa del Ejecutivo, presentada en febrero ante el Congreso de la Unión, no cumple lo establecido por la Corte Interamericana. Ya María Elena y el magistrado lo decían claramente, específicamente porque no establece esta participación de carácter extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque por definición la establece como una Fuerza Armada de carácter permanente, es decir, allí incumple esta primera característica establecida por el test Alvarado, que es su participación extraordinaria. En la sesión del martes 9 de abril se recordó el legado del caudillo del sur, Emiliano Zapata. También a Enrique Flores Magón y a la poetisa chilena Gabriela Mistral. Y en la agenda política, representantes de las 7 bancadas que conforman nuestra Cámara de Diputados analizaron el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Y aunque hubo coincidencia en que el gobierno de Daniel Noboa violentó convenios, protocolos y reglas de la diplomacia, la controversia se centró en el tema del asilo. La bancada del PT y de Morena sostuvieron que Jorge Glass es un político honesto, vicepresidente de Rafael Correa y posteriormente de Lenín Moreno, y que al negarse a participar de las corruptelas de ese mandatario, lo enjuiciaron por supuestos sobornos del caso de Odebrecht. En contraposición, las representaciones del PRD y del PAN cuestionaron la confrontación del gobierno mexicano con el de aquel país al haber descalificado sus elecciones. Y también cuestionaron la decisión de dar salvoconductos a funcionarios ecuatorianos acusados de corrupción, así como asilo a personas sentenciadas y que tienen órdenes de aprehensión en nuestra embajada, como es el caso, se dijo, del expresidente Glass. Es inadmisible que nuestra embajada en Quito se haya convertido en refugio de delincuentes ecuatorianos, eso dijeron. Sostuvieron también que la diplomacia mexicana no puede ni debe ser utilizada para encubrir a criminales bajo el disfraz del asilo político, porque al hacerlo se lastima esa importante figura. Otro fue el punto de vista de Movimiento Ciudadano, al recordar que en estas situaciones lo que debe ponerse en el centro es que si alguien solicita asilo y el gobierno del que es originario no le quiere otorgar el derecho de salir del país, esa persona puede permanecer durante años incluso en la sede diplomática. Y como lo hicieron los diputados de todas las bancadas, los representantes del Partido Verde Ecologista y del PRI manifestaron su reconocimiento a Roberto Canseco Martínez, jefe de la misión de la Embajada de Ecuador, por haber defendido férreamente nuestra sede en ese país sudamericano. Vayamos a la reseña de ese debate. En sesión presencial del martes 9 de abril, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios condenaron la irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en ese país, junto con las agresiones perpetradas contra el personal diplomático. Al respecto, las y los legisladores dieron sus posicionamientos. El domingo en la noche me dio tristeza que de 3 personas que tenían toda la oportunidad de expresar sus ideas y sus sentimientos, solo una se refirió a la señora Serur y al jefe de la delegación en la Embajada de México en Ecuador. Nadie allí, teniendo todas las posibilidades, reconoció en estos mexicanos una actitud en la que por una parte podían arriesgar su físico, pero más grave, podían arriesgar su respeto. Condenamos de la manera más enérgica la irrupción violenta y sin precedentes en la Embajada de México en Ecuador. Este acto no solamente representa
pues una grave violación a la soberanía de nuestro país, sino que también constituyó un evidente desprecio por las normas internacionales que rigen las relaciones diplomáticas. Nunca respaldaremos o estaremos a favor de cualquier acto que atente contra nuestro país. Para nosotros, México es un bien superior que trasciende las diferencias políticas que tengamos con nuestro presidente. En este sentido, condenamos y reprobamos el asalto del gobierno de Ecuador a la Embajada de México en ese país. En el Partido Verde, reprobamos este acto de agresión que no solo puso en peligro la seguridad de las personas presentes en la embajada, sino que desequilibra las relaciones entre países en perjuicio de nuestros pueblos. Debemos de recordar que el establecimiento de las embajadas representa el compromiso de las naciones para estrechar lazos, formar acuerdos que los fortalezcan y ponderar al diálogo a través de la diplomacia y no de la fuerza para resolver sus diferencias. El gobierno de Ecuador de Noboa, el presidente Noboa, no solamente violó la inmunidad de la embajada, sino pasó por encima también de la legislación sobre asilo político, que es el país que da el asilo quien determina si hay o no persecución política. Nunca un gobierno represor aceptaría que está realizando una persecución hacia una persona opositora a su gobierno. Una embajada, un consulado, se concibe en derecho internacional como territorio de ese país. Por lo tanto, es una violación a la soberanía de una nación el invadir un recinto diplomático. También hubo una agresión al personal de la embajada, a diplomáticos mexicanos, algo que resulta absolutamente inaceptable. El grupo parlamentario del PRD condena enérgicamente la intromisión de cualquier Estado frente a la soberanía nacional de nuestro país. La política exterior tiene como principales objetivos la preservación de la paz a nivel internacional, la seguridad de los Estados, fomentar la cooperación comercial y cultural internacional, así como la aplicación de la justicia, el cumplimiento de las normas jurídicas y particularmente el respeto de los derechos humanos. El martes 9 de abril se realizó aquí el último de los foros convocados por la Junta de Coordinación Política, diálogos nacionales para la presentación, análisis y debate de las reformas constitucionales. Fue ocasión para que los titulares de organismos autónomos o funcionarios de estos dialogaran sobre las iniciativas presidenciales que buscan eliminarlos. Desde la bancada de Morena, se dijo que las minorías han gozado durante mucho tiempo de la mayor representatividad, mientras que las mayorías sociales han tenido una menor, y que ahora, con el avance de la democracia en el país, debe responderse a la pregunta de cómo hacer compatible estos avances en el Estado mexicano. Y pidieron a los ponentes analizar si nuestro sistema de partidos políticos está agotado, cuáles serían las mejores opciones para garantizar el ejercicio de la democracia directa. La oposición planteó que no solo es fundamental evitar que los organismos encargados de la evaluación sean operados por los mismos que los diseñaron, sino que se busquen estrategias que los fortalezcan. El académico e historiador Lorenzo Meyer dijo que las minorías deben continuar presentes y representadas en el Congreso. Participaron también Alejandro Falla Rodríguez, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE; Javier Juárez Mójica, comisionado presidente, en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT; Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI; Florentino Castro López, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoretu; y José Manuel del Muro Guerrero, representante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Los titulares de los organismos autónomos o sus representantes pudieron exponer las causas por las que estos fueron creados, los derechos constitucionales que ahora tutelan y en qué sentido y condiciones
deberían mejorarse. Vamos a la crónica de esa discusión. La Junta de Coordinación Política llevó a cabo el martes 9 de abril en la Cámara de Diputados el último de los diálogos nacionales para la presentación, análisis y debate de las reformas constitucionales, donde titulares de organismos autónomos y funcionarios debatieron respecto a las iniciativas en materia de democracia. Al iniciar el foro, José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política, indicó que el día de hoy se cierran estos diálogos con el eje de democracia, que tiene que ver con la participación colectiva de todas y todos los mexicanos. Recordar que en este eje pues hay diversos temas, por lo tanto buscamos un espacio plural de participación con base en el acuerdo aprobado por el Pleno para tocar distintos temas, entre ellos la materia electoral, que está en la iniciativa presidencial. También los grupos parlamentarios presentaron reformas en materia electoral y política. Para referirse a los gobiernos de coalición, también una reforma importante es la relativa a la simplificación orgánica, que está tanto a nivel constitucional como a nivel secundario. Temas también vinculados con el cambio climático, el tema de protección de órganos autónomos. Posteriormente, dio su posicionamiento la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros Luján, donde pidió a los ponentes opinen si el sistema de partidos en México está agotado, si debe ser repensado o reformado alguno de sus aspectos. De que a lo que aspiramos es a tener jueces capaces y honestos, y creo que esa es una aspiración de la población. Pero esta aspiración, ¿no cree usted que puede combinarse con la participación de la sociedad? Es decir, bajo un esquema en donde en principio haya un primer tamiz de conocimiento, de honestidad, de capacidad, etcétera. Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks dijo que no solo es fundamental evitar que los organismos encargados de la evaluación sean operados por los mismos que los diseñaron, sino que se busquen estrategias que los fortalezcan. Y reconozco nuevamente la inclusión de las dos instituciones que no habían sido anunciadas, porque una mide la pobreza y la desigualdad. Y es un órgano autónomo y tenemos su ley reglamentaria pendiente desde el 10 de febrero de hace 10 años. Es una omisión de nuestro Congreso. Y la otra mide la educación. Y en todo el mundo hay un principio muy sencillo, y sobre todo los que venimos de tareas de planeación y evaluación, que la evaluación no la pueden hacer los mismos que la diseñaron. Es un principio elemental de corresponsabilidad republicana. En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, indicó que los dos elementos que llevarán a una conclusión es la duplicidad y la austeridad republicana. El menor gasto obliga a fusionar oficinas sin perder funciones. Todos nos opondríamos a que desapareciera la transparencia. No estamos hablando de que desaparezca la transparencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues una visión de Estado diferente. Que el Ejecutivo sea fuerte o que no lo sea. ¿Qué le sirve al país en estos tiempos? Que las minorías se conviertan en mayoría, sí, y que juntas lleguen a ser más que la mayoría. Estamos aquí para discutirlo. Además, participaron representantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En la sesión del miércoles 10 de abril se aprobaron 10 dictámenes en materia de procedimientos administrativos, civiles y penales. En materia migratoria, educación, salud, cooperación internacional, servicio exterior y derechos humanos de las mujeres. Destacando las reformas que buscan sensibilizar a niñas, niños y adolescentes de las diversas implicaciones de la violencia bajo el reconocimiento de que el maltrato hacia los animales debe ser percibido como una alarma de violencia familiar y como un factor que puede develar problemas de salud mental.
En la tribuna, los legisladores se refirieron a la importancia de impulsar la protección de perros y gatos como parte del sano desarrollo de la sociedad. También por unanimidad, todos los diputados presentes en esa sesión votaron a favor de una reforma que busca poner fin a la discriminación de personas que viven con alguna discapacidad en los sistemas de seguro de gastos médicos. En la tribuna, la diputada Beatriz Zavala Peniche dijo que de esta manera se busca impactar de forma positiva la vida de millones de personas que demandan y requieren de los servicios privados de salud, porque en México, lamentablemente, son comunes acciones discriminatorias por parte de diversas aseguradoras que niegan la cobertura a menores de edad con alguna discapacidad y que requieren de cuidados y servicios. Y se concretó además una reforma que faculta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales a establecer medidas que atiendan y prevengan el maltrato que tradicionalmente, en silencio, afrontan estudiantes de medicina, residentes y médicos en las instituciones del sector. Este dictamen parte del reconocimiento de que en hospitales y sedes donde los alumnos se forman, existen casos de violencia, acoso, hostigamiento, humillaciones, vejaciones, rechazo y deshumanización que de manera cotidiana padece este segmento del personal de salud. Fue la diputada Lilia Villafuerte Zavala quien expuso en la tribuna de San Lázaro las consecuencias devastadoras que genera en los jóvenes este clima institucionalmente violento y hasta ahora normalizado. Vamos a la semblanza de esa sesión. En sesión ordinaria del 10 de abril de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de inculcar en las y los menores de edad el respeto al medio ambiente y bienestar de los animales. El respeto al medio ambiente y el cuidado de los animales con los que compartimos el planeta implica un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para poder interactuar con el entorno de forma ética, responsable y sostenible. Con la finalidad de evitar cualquier discriminación en los servicios de salud privados contratados directamente por los usuarios a través de sistemas de seguros individuales o colectivos, diputadas y diputados avalaron el dictamen en la materia. Una propuesta que busca promover, garantizar y materializar los derechos humanos de las y los mexicanos en materia de salud. Es decir, un proyecto de reforma al artículo 38 de la Ley General de Salud para que los seguros privados de salud prestados a personas físicas o morales no puedan excluir ni discriminar a ninguna persona. También aprobaron reformar 65 ordenamientos legales en materia de homologación normativa relativa al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El dictamen que hoy estamos discutiendo es resultado de reformas promovidas a 65 leyes y es también un esfuerzo por construir un sistema jurídico concordante con las transformaciones legales actuales. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para prevenir violencia y acoso hacia personal médico, residentes y estudiantes. Lamentablemente, nuestro sistema de salud se rige bajo una estructura jerárquica marcada por tendencias que en la mayoría de las ocasiones resultan autoritarias y abusivas, lo cual ha creado un entorno propenso a la violencia psicológica entre el personal médico, especialmente al imponer tareas titánicas imposibles de cumplir en una sana jornada laboral. De igual forma, se aprobó el dictamen que reforma la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo a fin de actualizar el nombre de diversas secretarías. El dictamen que discutimos hoy busca armonizar el artículo 15 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sin embargo, permite enfatizar que este cambio trasciende lo meramente administrativo. Representa un paso decisivo hacia una nueva era de colaboración y progreso. Las modificaciones propuestas armonizan las denominaciones de 3 instituciones claves, como lo son la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y el Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Legisladoras y legisladores avalaron incluir el principio de paridad de género en el servicio exterior mexicano.
lamentablemente, a este momento no ha habido grandes avances en la materia en nuestro país, pues simplemente basta observar las cifras que evidencian que en el caso del Servicio Exterior Mexicano, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las 1,117 personas que conforman la diplomacia mexicana, solo el 31% son mujeres. Para que se adopten medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, se aprobaron reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Interpol señala que el abuso y explotación sexual, trata, trabajos forzosos y rapto son algunos de los peligros a los que se enfrentan hoy en día los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con información de la organización Save the Children, en el 2021, más de 27,772 delitos en contra de niñas y niños y adolescentes fueron cometidos en ese solo año, entre los que se encuentran 2,450 homicidios, es decir, 7 homicidios diarios. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.